Lección número 6, para el 6 de mayo del 2017, sábado 29 de abril. Sufrir por Cristo. Versículo de memoria. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. La historia de la persecución en los primeros siglos del cristianismo es bien conocida. La Biblia misma, especialmente el libro de Hechos, provee un panorama de lo que le esperaba a la Iglesia. La persecución con el sufrimiento que conlleva también era claramente una realidad presente en la vida de los cristianos a los que escribe Pedro. Aunque los primeros cristianos pasaron persecuciones de parte de los romanos, aquí más en particular Pedro se refiere a las persecuciones por parte de las luchas del cristiano en su entorno, ya sea familiar o social, al igual que pasó Jesús. Todo esto era por comunicar el evangelio que habían recibido de parte de él. Debemos recordar que la carta iba dirigida a los expatriados, vale decir, a cristianos que vivían entre paganos, como le explica también el espíritu de profecía. Muchos de los creyentes a quienes Pedro dirigió sus cartas vivían en medio de paganos, y su permanencia en la verdad dependía mucho de que permaneciesen fieles a la alta vocación de su profesión. El apóstol les manifestó claramente sus privilegios como seguidores de Cristo. Mas vosotros sois linaje escogido, escribió, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Hechos de los Apóstoles, página 416. Como cristianos no deberíamos jamás dejar de decir a otros cómo es el camino completo al cielo. Los apóstoles continuamente escribían acerca de la lucha del cristiano contra las potestades de las tinieblas, para que no olviden el camino angosto. Efesios capítulo 6, versículo 12 al 14. A la vez que mostraban la compañía de Jesús y su misericordia para ser vencedores. Él dijo, porque sin mí nada podéis hacer. San Juan 15:5. También mostraban los triunfos del cristiano. No hablar sobre las pruebas y luchas y esconder esto al cristiano es no prepararlo para enfrentar contra el enemigo. Hay predicadores que no hablan de que aparte de creer en Cristo hay que padecer por Él. Así lo dice el apóstol Pablo, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. El resultado es que el cristiano comienza a creer que no habrá lucha contra el mal. Y cuando éste viene, entonces el resultado es que el cristiano no está preparado. Pero Pedro nos escribe, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Se debe enseñar como Pedro lo hace en estos últimos capítulos, declarando el Evangelio a sus oyentes, que habrían pruebas pero no hay que temer, puesto que Cristo nos ha enseñado y entrenado para salir victoriosos de estas. Así el cristiano verá que Jesús es un Salvador constante para cada aspecto de la vida. Él nos quiere conducir de manera que todo nos salga bien y estas cosas son para que no nos olvidemos de depender de Él. Más adelante, las pruebas serían cada vez más fuertes, porque Satanás vería que su reino se estaba desmoronando al comunicar la verdad. Por eso Pedro, vislumbrando todo esto, les escribió a los creyentes, amados,
escribió: «No os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba». Y el espíritu de profecía nos dice en relación a esto lo siguiente: mirando hacia adelante, con visión profética los tiempos peligrosos en los cuales estaba por entrar la Iglesia de Dios, el apóstol recomendó a los creyentes afrontar con firmeza las pruebas y sufrimientos. «Carísimos», escribió, «no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba». Hechos de los Apóstoles 418. Y se nos advierte cuál fue el error de Pedro también. Dice el espíritu de profecía: tiempo hubo en la experiencia de Pedro, cuando no estaba dispuesto a ver la cruz en la obra de Cristo. Cuando el Salvador hizo saber a sus discípulos sus inminentes sufrimientos y muerte, Pedro exclamó: «Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca». Mateo 16:22. La compasión hacia sí mismo, que no le permitía seguir a Cristo en el sufrimiento, sugirió su protesta. Fue para este discípulo una lección amarga, que aprendió lentamente el saber que el camino de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación, pero en el calor del horno de las pruebas tuvo que aprender una lección. Ahora, cuando su cuerpo, una vez activo, estaba agobiado por el peso de los años y el trabajo, podía escribir: «Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien gozaos de que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo». Hechos de los Apóstoles 418. Muchas veces se deja de enseñar al cristiano sobre un tiempo de persecución y de angustia y enfrentamiento, cuando sean llevados ante tribunales y concilios para dar testimonio de su fe, y que aquellos que no hayan estudiado la palabra del Señor se avergonzarán. Ahora es el tiempo de conocer el Evangelio, es el tiempo de estudiar nuestras Biblias y conocerlas por completo, porque el día que seamos llevados ante concilios y tribunales, el Espíritu Santo no nos recordará lo que no hayamos estudiado. Esto podría suceder en cualquier momento, ahora, al testificar y predicar del Evangelio. Esto no es un evento futuro. Puede pasar cada vez que se lleva la verdad a algún nuevo lugar, pero será peor cuando llegue el tiempo en el que los cristianos serán perseguidos mundialmente, cuando el Papa se una con los protestantes norteamericanos para establecer la ley dominical. Cuando el cristiano testifica ante otros, el resultado será persecución inevitable, porque dice 2 de Timoteo 3:12, todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y el cristiano debe prepararse para estos momentos. Y esto nos lleva al día domingo 30 de abril, persecución de los primeros cristianos. Juan escribió en el Apocalipsis lo siguiente, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, refiriéndose a la primera iglesia de Éfeso, la iglesia pura que existió en el tiempo apostólico. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto demuestra a las claras que la iglesia en tiempos de Pedro se caracterizó por sus luchas en contra de los falsos maestros, y por la predicación del Evangelio, con paciencia en medio de la oposición. Obviamente, en esos días Roma también se opuso a la predicación del Evangelio, por instancia de los dirigentes judíos que por envidia hicieran pasar a Jesús como un disidente de la nación. Muchos cristianos entonces fueron sacrificados por su fe. Las palabras del apóstol fueron de mucho consuelo en este escenario. No obstante, cada quien en su entorno enfrentaba pruebas de parte de sus conocidos y aún desconocidos. Jesús ya lo había anticipado. San Mateo 10, 36 al 38. Y los enemigos del hombre serán los de su casa,
El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Sin duda, esto pasaría dentro de las casas. Y aquel que amara más a su padre o a su madre, es decir, creyera más en lo que ellos le decían y lo que ellos le imponían bajo amenazas, significaría amarlos más a ellos que a Jesucristo. Por eso, siempre la primera lucha es en el hogar. Los parientes cercanos serán los primeros en oponerse, pero si ellos conocieran el Evangelio como el cristiano lo conoce, se pondrían dominantes y fuertes para defenderlo, más que el mismo cristiano. Lo que se nos pide es ser fieles en medio de esto, ya que Dios al dar su conocimiento y el cristiano al cumplirlo ya está ayudando a sus familiares. Por eso Pedro nos insta a pasar por esa tribulación. La tribulación hace aumentar el celo por la verdad y a defenderla con mucho más amor que nunca. A decir verdad, el carácter se forma en el enfrentamiento con el mal. Por esta causa Pedro nos dice: sino, santificad al Señor Dios en vuestros corazones, y estad siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:13. Y esto nos lleva al día lunes 1 de mayo, el sufrimiento y el ejemplo de Cristo. Nos dice la lección, lee 1 de Pedro 3:13 al 22. ¿De qué manera deberían responder los cristianos a aquellos que los hacen sufrir por causa de su fe? ¿Qué conexión existe entre los sufrimientos de Jesús y los sufrimientos experimentados por los creyentes por causa de su fe? Cuando Pedro dice: si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. 1 de Pedro 3:14. Está escribiendo lo que dijo Jesucristo mismo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:10. La justicia son los mandamientos de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, dice Salmo 119, 172. Por creer, practicar y anunciar la palabra de Dios, seremos, dice, perseguidos. Y si somos perseguidos por eso, debemos ser felices. Un hombre vale por sus ideales, por sus conocimientos, y cuando los tiene no siempre será aceptado sino atacado. Esto lo hace ser de más valor y cuanto más en este caso por la justicia que de Dios viene. Debe preocupar más no ser perseguido. Quizás nos digan que estamos exagerando y que somos extremistas, o que estamos locos o demonio tenemos, pero a Cristo lo trataron así, y eso nos asegura que estamos en lo correcto. Cada vez que enseñamos el escrito está, y es que el cristiano solo crece en la oposición, y su mente se desarrolla en la búsqueda de la verdad para defender su fe. Cuando se tiene conocimiento, se responde con mansedumbre, pero cuando se ignora la respuesta, el hombre se aira. Un verdadero cristiano jamás dejará de estar aprendiendo de la palabra, ya que su comportamiento de amor lo aprende de esta, formando así su identidad correcta. Por el estudio, tiene cómo demostrar el porqué de su comportamiento, y eso lo hace sereno en su conducta, porque vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo 4:4. Pero cuando alguien no conoce lo que tiene que hablar y solo repite lo que le han dicho en su comunidad religiosa, reniega y maldice porque no sabe cómo explicar su posición. Nos dice el espíritu de profecía en relación a esto: ¿cómo era Jesús? Estaba dispuesto a escuchar toda palabra que procede de la boca de Dios, pero no podía obedecer a lo inventado por los hombres. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin, y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación.
Se indignaban porque él se oponía a su palabra. Deseado de todas las gentes, página 64. Continúa diciendo: sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía a sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y les presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura. Deseado de todas las gentes, página 65. A pesar de que veían que Jesús hablaba la verdad, declaraba la Biblia y que le entendía bien, aún así ellos decían: está bien, puede entender bien las Escrituras, nadie dice que lo que él declara no sea verdad, pero no nos quiere obedecer, no se somete a la autoridad, es un disidente, no obedece a sus dirigentes. Increíble. Estas cosas siempre han pasado a través de todos los tiempos contra los que predican el Evangelio. Una prueba de que están en lo correcto y que Dios está con ellos y que no los abandonará es que están defendiendo la verdad con el escrito está. No interesa si los dirigentes de una iglesia, de una nación, de cualquier congregación declaren que ellos no les quieran obedecer. Deberemos saber que ese es mensajero de Dios porque está llevando la verdad como Jesús. Más aún nos dice el espíritu de profecía. En edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter, y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. La declaración, escrito está, constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida. Aún en su juventud, tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia. Deseado de todas las gentes, página 65. Como se puede ver, la paciencia de Jesús estaba en base a que conocía la palabra de Dios. Con el escrito está en sus labios, y eso es lo que hacía que pudiera estar tranquilo y sereno frente a la actitud de los rabinos y dirigentes. Un cristiano tendrá este mismo carácter y será indomable en el desvío de la verdad, pero manso y humilde en sus acciones como Jesús. El cristiano vive y defiende la verdad porque la entiende y sabe qué es lo correcto, y por eso la persecución, ya sea familiar o de los demás, no lo amedrenta, sino que lo hace presentar defensa con mansedumbre. El cristiano no puede darse por vencido, declarando que no seguirá el camino de la vida frente a las pruebas de persecución, porque él ha aprendido que todas las respuestas para el camino que lleva al cielo están en la palabra de Dios. Creer en ella es la fe que vence al mundo. Jesucristo defendía lo que él creía, como que estaba dispuesto a morir por sus ideales. Así será el cristiano de firme. Siempre hay que recordar que al entrar en el camino de Dios todo es nuevo, y por lo tanto hay que seguir aprendiendo. Y por otro lado, el mundo es viejo y la gente que esté en él defenderá sus ideales sobre otros, y los más viejos siempre dirán cosas que podrían hacer dudar al cristiano. Los más hábiles en conocimiento mundano, o en la maldad, o las enseñanzas de este mundo cruel, como por ejemplo, el profesor que engaña al alumno, el psicólogo que puede decir cosas distintas al paciente, el amo al empleado. Estas cosas se ven en muchas ocasiones. Podrían convencer entonces al cristiano de estar errado cuando está bien. Y todo por falta de estudio de la palabra de Dios. Por eso Jesús nos dio ejemplo cuando tuvo que enfrentar a Satanás, quien trató de convencerle con su razonamiento de estar equivocado, enfrentándolo con el escrito está. Recordemos que Jesús en su condición humana era más débil que Satanás, tenía menos capacidad de inteligencia que Satanás. Sin embargo,
Jesucristo dependía del escrito está como cualquier ser humano. Él decía que nada hacía por sí mismo, San Juan 5, 19 y 30. Él enseñaba que todo lo que él hacía era solo la voluntad de su Padre, y gracias a esta voluntad del escrito está, pudo derrotar a la sabiduría satánica. Así también, el cristiano más débil, cuando depende de las palabras del Señor, del escrito está, podrá defenderse frente a los más poderosos de la tierra y al mismo diablo. Hoy Satanás se presenta de diversas formas para alejarnos del camino de la cruz, haciéndonos creer que es muy difícil. Quiere que nos avergoncemos de la cruz, declarando que ésta es demasiado costosa y dolorosa. Pedro sabía muy bien de este engaño. Él mismo había caído una vez en esto. Tenía miedo de las luchas para abandonar las prácticas mundanas y sus amistades y encantos y aspiraciones ofertadas por el engaño de la economía. Y ese miedo se lo quiso infundir a Jesús. Le preocupaba su hogar, le preocupaban los ingresos. Había en una ocasión estado pescando toda la noche, como lo vimos en lecciones anteriores, y no pudo pescar nada y estaba desesperado. Allí se deja notar claramente que el apóstol Pedro tenía temor a la falta de economía, y a Jesucristo por eso le dijo: ten compasión de ti mismo. San Mateo, capítulo 16, versículo 20 hasta el 24. Su autocompasión quiso desviar a Jesús. Pero nuestro modelo nos deja el ejemplo de no ser temerosos, porque el Dios misericordioso nunca nos llevará al fracaso, sino a la victoria. Y fue claro cuando le dijo al poder que quería controlar a su discípulo: apártate de mí, Satanás, no conoces las cosas que son de Dios, me eres tropiezo. Nada que nos desvíe de la cruz viene de Dios. No debemos avergonzarnos de la cruz, porque Jesús no lo hizo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. San Lucas 9:23. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, dice el apóstol Pablo, pero para los que se salvan es potencia de Dios. Primera de Corintios 1, 18 y 19. Sin duda, no debemos alejarnos de la cruz de Cristo. Cuando los familiares y amigos nos digan que es demasiado, cuando nuestra propia mente nos diga como a Pedro que es demasiado y nos acobardemos por la autocompasión, debemos de decir: apártate de mí, Satanás, porque no conoces las cosas para las cuales he venido al mundo. Para eso he sido enviado al mundo, para eso he nacido, para esto he venido, para tener que seguir el ejemplo de mi Salvador. No me voy a acobardar, sino que seré valiente, para que se cumpla en mí. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Y esto nos lleva al día martes 2 de mayo, el fuego de prueba. El cristiano tiene que pasar por la prueba de fuego. Todos los que entran en el camino tienen que demostrar que han renunciado al mundo y a todas sus ofertas, porque las ofertas de Dios serán nuevas. Dice el texto bíblico, San Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Pedro había vivido con Jesús durante todo su ministerio, y había visto toda la persecución que le habían hecho, y por eso escribió que no debía temerse el fuego de la prueba. Él mismo lo había pasado con Cristo, había visto a Jesús pasar por esa prueba de fuego, y lo había visto valiente e inconmovible. Ahora Pedro copiaba el carácter de Jesús. Muchas veces se había hablado en contra de Cristo, por parte aún de sus propios familiares, que eran empujados por los dirigentes judíos, que iban a decir a sus padres que Jesús era muy extremista y que estaba exagerando. Sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía a sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y les presentaron su actitud disidente, y así sufrió él reprensión y censura.
Deseado de todas las gentes, página 65. A Jesús le decían que tenía demonio, que era un divisionista y extremista. Lo denigraban y echaban abajo su reputación. Iban persona a persona para que no creyeran en él. Obviamente que Jesús sabía que había venido para combatir a las fuerzas de las tinieblas, y sabía que lo iban a tratar así, porque leyó las escrituras de cómo sería su estadía en la tierra. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los hombres que escribieron la palabra del Señor, escribieron, dice el apóstol Pedro, para los que vivimos hoy. En ellos se anunciaba las aflicciones que seguirían a Cristo y las glorias que vendrían después de esto. Jesús lo sabía muy bien, y por eso, porque miraba hacia el premio y hacia la gloria, continuó luchando contra las fuerzas enemigas. El premio de Cristo era ver muchos hijos llevados a la gloria, nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. Y es que en todos los tiempos, la gente ha sido así. Y al descubrir esta realidad y su misión, enfrentó todo sin necesidad de pensar en que lo tuvieran en alta estima. No esperaba que le pasaran la mano por el lomo, porque él quería cumplir su misión. Esto es algo que todos deberemos aprender a entender, si queremos cumplir nuestra misión, siendo fieles a Jesucristo y a la verdad y al Evangelio. Por eso Pablo escribió en relación a Jesús lo siguiente: reducid pues a vuestro pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Hebreos 12:3. Tal contradicción de pecadores, es decir, tal contradicción de los que no saben lo que es la vida real y viven solo de tradiciones y de enseñanzas temporales del mundo. Nuestro entorno es así. La gente en el mundo no conoce la sabiduría. Todos hemos vivido así alguna vez. Y aún ahora nos falta mucho por aprender. Así que lo lógico es que el mundo no nos entienda cuando descubrimos la verdad, y ese será nuestro sufrimiento, porque ellos nos tacharán de todo, nos insultarán, nos dirán que somos conformistas, nos dirán que no luchamos por la vida, y nos dirán, ¿solo te vas a ocupar de eso? Ellos buscan círculos sociales, ellos buscan dinero, fama, poder, etc. Todo esto es carnalidad y pecado, pero nosotros buscamos la gloria y la inmortalidad. Obviamente que esto tendrá su costo, ser vistos como locos y dementes. Todo el que quiera lograr algo en este mundo y que sea grande es tratado así. ¿Cuánto más cuando se busca lo glorioso? Todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Jesucristo también nos declaró: bienaventurados seréis cuando os digan, por causa del Evangelio, toda suerte de mentira contra vosotros mintiendo. El espíritu de profecía nos dice en relación a esto: las pruebas constituyen parte de la educación en la escuela de Cristo, para purificar a los hijos de Dios de las escorias terrenales. Porque Dios está dirigiendo a sus hijos, se presentan las experiencias angustiosas. Las pruebas y los obstáculos constituyen métodos elegidos por Él como disciplina y condiciones para el éxito. Aquel que lee el corazón de los hombres conoce sus debilidades mejor que ellos mismos. Ve que algunos tienen cualidades que, dirigidas correctamente, pueden ser usadas para el adelantamiento de su obra. En su providencia, conduce esas almas en medio de diferentes condiciones y variadas circunstancias para que puedan descubrir los defectos que ellos mismos no reconocían. Les da oportunidad de vencer esos defectos y prepararse para servir a Dios. A menudo permite que ardan los fuegos de la aflicción para purificarlos. Hechos de los Apóstoles 418. Y esto nos lleva al día miércoles 3 de mayo, el juicio y el pueblo de Dios. Esta parte de la carta del apóstol Pedro la escribe a todo aquel que comunicaba la verdad del mensaje, introduciendo la verdad con fuerza por otros territorios, y como consecuencia estaba siendo maltratado por la persecución. Sin embargo, no debemos olvidar que los consejos van más explícitamente a los que vivan en los últimos días, aquellos que tendrán que arrostrar pruebas severas,
De ahí que nos lleva hasta el tiempo del juicio, como nos dice sobre esto el espíritu de profecía. Las palabras del apóstol fueron escritas para instrucción de los creyentes de todas las épocas y tienen un significado especial para los que viven en el tiempo cuando el fin de todas las cosas se acerca. Toda alma que desea mantenerse en la fe firme hasta el fin, Hebreos 3:14, necesita sus exhortaciones y reprensiones y sus palabras de fe y de ánimo. Hechos de los Apóstoles, página 413. Todo miembro de iglesia no debe olvidar que cuando ha entrado en esta, se convierte en un misionero en potencia. Y por eso el apóstol Pedro les dice a estos fieles: carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos Él es blasfemado, pero según vosotros Él es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Antes, glorifique a Dios en esta parte, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndenle sus almas como a fiel Creador, haciendo el bien. Así, estas palabras del apóstol Pedro son consuelo y fortaleza para el cristiano que lucha por los ideales de la verdad a fin de que se implante el Evangelio de Dios en toda la tierra, que padezca como buen cristiano. Y el espíritu de profecía, reforzando esta idea, nos dice lo siguiente. El apóstol Pedro nos dice cómo podemos sostenernos en medio de las tribulaciones, pensando en la recompensa que obtendremos al final si somos fieles. En el mismo comienzo de su primera carta, el anciano siervo de Dios rendía a su Señor un tributo de alabanza y agradecimiento. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, exclamó, que según su grande misericordia, nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados en virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud, que está preparada para ser manifestada en el postrímero tiempo. Hechos de los Apóstoles, página 412. Con esta esperanza de una herencia segura en la tierra nueva, se regocijaban los cristianos primitivos aún en tiempos de severa prueba y aflicción, en lo cual os alegráis, escribió Pedro, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado, al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hechos de los Apóstoles, página 413. De manera que estos primeros cristianos fueron consolados con la idea de que recuerden lo que les esperaba en la Nueva Jerusalén, el cielo y sus glorias. Satanás quiere hacer pensar que el cielo y sus glorias solamente son interés egoísta del hombre. E incluso dice, no hablen mucho del cielo porque la gente se va a ir por interés allá. Nadie puede llegar al cielo por interés, eso es un imposible. Todos llegarán al cielo por tener el carácter de Cristo manso y humilde, habiendo obedecido sus mandamientos.
Así que nadie puede llegar por interés ni se le va a dejar entrar por interés. Eso es mentira. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Eso no es interés, eso es promesa. Y las promesas son lo único por lo cual sobrevivimos en este mundo, porque nuestra esperanza se aferra a ellas, y porque la esperanza no avergüenza, dice el apóstol Pablo. Pero por otra parte, también nos dice que los que se encargaron de hacernos sufrir, de decirnos estas cosas para desanimarnos del cielo, para que retrocedamos de la creencia, tendrán que dar cuenta por lo que hicieron. Segunda de Tesalonicenses 1:6 nos dice: Dios es justo al retribuir con tribulación a los que os atribulan, por cuanto ellos por sus deseos y gustos carnales prefirieron contradecirnos y hacernos difícil el camino. Es bien sabido que el que está buscando la lascivia, el adulterio, la fornicación, las fiestas, las diversiones, las borracheras, el andar en envidias, en pendencias, siempre van a buscar rechazar el Evangelio de Dios. Satanás lucha contra los fieles, pero también los infieles lo hacen y no serán por eso pasados por alto. En el día del arreglo de cuentas, el sufrimiento en la tierra por parte del mundo, en su mayoría es a causa de tener ideales erróneos. Entramos en combate con el mundo y en la competencia de ellos y buscamos los beneficios que ellos buscan. Y allí comienza nuestro sufrimiento. Pero se nos dice que debemos renunciar a todas estas ofertas mundanas para ser felices. Cuando ya lo hemos hecho y dejamos de competenciar con el mundo y de mirar a otros para imitar sus comportamientos, dejamos de sufrir por eso. Y ahora, recién comienza el camino hacia el cielo, y recién comienzan los verdaderos sufrimientos por causa de Cristo. Pero estos sufrimientos son para gloria, ya no son como los sufrimientos en el mundo para buscar simplemente su poder, su fama y riqueza, que no sirven para nada, y que nunca se llega a alcanzar, por cierto. Sin embargo, el apóstol Pedro ahora nos habla acerca de estos sufrimientos que nos darán gloria. Un sufrimiento por la justicia, es decir, sufrir porque llevamos la verdad, por creer en la verdad de Dios y proclamarla, y somos atribulados por los que nos rodean, persiguiendo, debido a que sus intereses no coinciden con el amor, sino con el egoísmo, y por esta causa nos rechazan. Nuestro sufrimiento está precisamente en que atacan nuestras creencias y se burlan de ellas, y para remate, las rechazan y no las quieren aceptar. Por su parte, Satanás hace la guerra como a Job, pero por encima de todo esto las promesas de Dios nos aseguran que esto nos hará poderosos. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter aprobado, y la aprobación alienta la esperanza. Hebreos 10:32. Sin embargo, acordaos de los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, es decir, haber recibido el Evangelio, tuvisteis gran combate de aflicciones. Por una parte fuisteis expuestos públicamente a vituperios y tribulaciones, y por otra parte llegasteis a ser solidarios de los que estaban en esa situación. Muchos de los hijos de Dios, al recibir el Evangelio, en sus iglesias públicamente se los llama por sus nombres para vituperarlos y para hacerles pasar tribulaciones, acusándolos frente a los demás y ante sus familiares. Si padecemos juntamente con él, por eso dice el apóstol Pablo, para que juntamente con él seamos glorificados. Romanos 8:17. Y corroborando a esto nos dice el espíritu de profecía: el cuidado de Dios por su herencia es constante. No tolera que venga aflicción alguna sobre sus hijos, a no ser aquellas que son esenciales para su bienestar presente y eterno. Purificará su iglesia como Cristo purificó el templo durante su ministerio terrenal. Todo lo que el Señor trae sobre su pueblo en forma de prueba y aflicción es para que puedan adquirir una piedad más profunda y mayor fortaleza para llevar adelante los triunfos de la cruz. Hechos de los Apóstoles, página 418. Y esto nos lleva al viernes 5 de mayo, para estudiar y meditar. Como pueblo de Dios, estamos a punto de afrontar una gran persecución por proclamar el mensaje contra la bestia y su imagen, que intentarán dominar las conciencias y esclavizar al mundo. Tanto el papado como los protestantes de los Estados Unidos
Hoy se levantarán, ya han resurgido y ya solicitan el respaldo al día domingo, y la imagen de la bestia de Estados Unidos no está lejos de apoyar la idea. Y a pesar de que este tiempo está comenzando hoy, debemos estar listos para enfrentarlo. Ya se ve la intolerancia contra el mensaje del tercer ángel en muchos lugares. Se hacen denuncias contra los que lo predican y se denigran sus nombres. Y se aconseja incluso que no se les oiga, porque dicen que son extremistas y fanáticos desordenados y fuera de toda organización. Pero Pedro nos dice que no hay nada que temer, que debemos seguir predicando sin miedo a las consecuencias. Sin duda, la lección para este trimestre es un gran consuelo para el pueblo de Dios que está siendo atribulado por aquellos que darán cuenta en el juicio de Dios. Que Dios nos bendiga. Amén.